Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de lo que son uniones y vinculaciones. Y esta segunda parte vamos a abordar lo que es el universo de la soldadura, soldadura eléctrica por arco, porque hay otros fenómenos físico-químicos que se consideran soldadura, por ejemplo en el ámbito de los adhesivos. Eh, Hay algunos tipos de adhesivos que generan soldaduras en frío, pero bueno, ahora lo que vamos a hablar y a comentar es sobre soldadura eléctrica por arco voltaico. Bien, voy a buscar el archivo, cachito, acá lo. Bien, ahí, ahí se ve, sí. Bueno, ¿qué es una soldadura por arco? Es una unión localizada de metales entre sí, o sea, dos o más piezas metálicas, normalmente son dos, después se van soldando de una pieza, por acción de calor, con o sin el aporte de material metálico nuevo. ¿Sí? Eso sería una definición cortita de lo que es la soldadura eléctrica. Para soldar necesitamos proteger nuestro cuerpo porque nos encontramos con algunos problemas al momento de soldar que pueden poner en riesgo nuestra salud, nuestra integridad física. Eh, es una acción que genera bastante calor, genera ondas lumínicas dañinas para la vista y para la piel, genera proyección de chispas, genera algunos humos que pueden ser en mayor o menor medida tóxicos, eh, generan escorias o residuos calientes. Por lo tanto, tenemos que proteger nuestra integridad al momento de soldar. Nos protegemos de quemaduras, como dice acá, lesiones en el ojo, problemas pulmonares por los tipos de humo, golpes, porque bueno, tenemos asociado en la soldadura una serie de herramientales, no solo cosas que se pueden caer, cosas que debemos mover, cortes también por los propios elementos que estamos utilizando. Eh, Básicamente, ahora un poquito más adelante lo vamos a ver de qué se trata la protección que deberíamos utilizar siempre al momento de soldar. Bueno, la vemos ahora, vamos adelante. Máscaras de soldar que nos protege la cara, pues sobre todo los ojos. Este tipo de máscaras que están acá son de una oscuridad fija, es decir, tenemos un visor con un vidrio sumamente oscurecido, no tiene oscuridad en anteojos de sol, ni mucho menos, es mucho más oscuro. Hay distintos tipos de oscuridad de vidrio de acuerdo a la necesidad personal. Cada persona utiliza un vidrio diferente, el cual nos permita ver el arco voltaico, pero que no deje pasar los rayos UV, los rayos ultravioleta, que son los mismos rayos que proyecta el sol, y que pueden dañar nuestra vista. Hay una norma alemana que se llama DIN, y normalmente van desde el número 9 hasta el número 13, que es el arco o la sección del abanico de vidrios que comúnmente usamos. En el caso de una máscara fija, uno compra el vidrio que necesita, lo coloca y ya queda. Y en el caso de una máscara fotosensible, que es la que está acá, esta es una máscara que tiene un visor que con una luz normal yo veo a través del visor sin ningún inconveniente, generalmente con algún tipo de color, pero sí veo perfectamente. Y en el momento que se inicia el arco, una célula fotoeléctrica que está acá arriba, por intermedio de un fenómeno físico-químico, me oscurece la pantalla. Y además, el tipo de oscuridad que me genera, yo la regulo electrónicamente. Eh, Estas máscaras están ya un poco fuera de uso en lo que es la, la herrería o lo que es la soldadura. Eh, el problema que tienen estas electrónicas que, bueno, como todo producto electrónico, si se cae, si se golpea, eh, generalmente se pueden llegar a romper. En cambio, esto otro es, bueno, es mucho más rústico.
guantes que nos protejan las manos, guantes de cuero. Esta es una máscara y la manguera que ven acá es porque tiene asistencia de aire, no es una máscara de oxígeno, es una máscara abierta, y lo que está haciendo esta manguera es suministrar aire, lo que genera dentro de esta cavidad una presión positiva, es decir, empieza a soplar aire, y es imposible, por lo tanto, que los humos tóxicos ingresen a la máscara, porque el aire siempre va a estar expulsando. Eh, no utiliza oxígeno, utiliza simplemente aire común, pero impulsado dentro de esta máscara, que es una máscara abierta. Delantales de cuero para que no se quemen, para no quemarnos el torso. Muchos de estos tienen una placa, antes tenía una placa de plomo, pesadísima, súper engorrosa. Yo me dedico a la soldadura, soy soldador, tengo un taller de herrería, así que ese es un tema que manejo además por mi profesión de diseñador industrial, tengo conocimientos empíricos en la materia. Entonces le digo que antes usaban estos delantales que eran súper pesados. Después empezaron a venir delantales con una goma emplomada. El plomo lo que tiene es que no deja pasar los rayos ultravioleta, y protege la zona de las vísceras y la zona del órgano, de los órganos reproductores, que podían ser afectados por la soldadura, pero hoy ya hay otros sistemas de soldadura, además de los rayos, el calor permanente en esa zona podía afectar tanto vísceras como los órganos reproductores, pero últimamente se ha cuestionado bastante eso. Hay que dejar a los profesionales de la salud que opinen al respecto, pero aparentemente no es tan así. Pero bueno, igual hay que cuidarse y mucho al momento de soldar. Hay dos universos de soldaduras, la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. La soldadura heterogénea, como bien dice el nombre, es la que vincula o bien dos metales de distinto origen, ¿sí? Dos metales diferentes, o dos metales iguales con un aporte, al momento de soldar, de un origen diferente. Es decir, finalmente el sistema me queda con más de un metal, por eso es heterogéneo. En la soldadura homogénea, las piezas a soldar son de la misma naturaleza, y si existiera aporte, también sería del mismo material. Entonces me queda todo el mismo material. Esos son los dos grandes universos de soldadura. Conceptualmente, ¿no? Bueno, la historia es un poco larga, no es tan importante, igual acá lo pueden leer. Si bien el estudio del fenómeno del arco voltaico y de los electrodos, un electrodo es, eh, si bien tenemos muy vinculado la palabra electrodo a las varillitas esas que han visto para soldar, un electrodo es todo elemento que tenga capacidad de conducir electricidad hasta uno de sus extremos, y a partir de ese extremo poder aplicarla donde sea necesario. ¿Sí? O sea que no solamente estas varillitas para soldar son electrodos, sino que se han visto algunos productos de estimulación corporal para el Instituto de Belleza, que hablan de que colocan electrodos, son simplemente unos parches con unos cables. Bueno, sí, realmente son electrodos porque cumplen esa función. Transmiten electricidad a un cuerpo externo. Ya para el principio del siglo XX, se empieza a utilizar la soldadura eléctrica de forma bastante tímida, es decir, son los comienzos. La imagen que están viendo acá es un corte radiográfico de dos piezas, acá no se aprecia bien, pero donde tengo acá el cursor del mouse hay una pieza, acá hay otra pieza en forma de L, y todo este relleno es de la soldadura. Ven ustedes la fluencia del material hacia ambos costados, y es una imagen simplemente ilustrativa para que vean lo que es un rellenado de soldadura. Hay varios sistemas de soldadura, es decir, hay varios equipos, y esto es muy importante, varios equipos que nos permiten soldar por arco, que tienen distintas finalidades y distintos usos. Distintos equipos y distintos sistemas. El más común que ustedes ven, que es el sistema de electrodo, o sea, por arco, por electrodo recubierto, tiene una sigla que es SMAW,
por su nomenclatura en inglés, que es Shielded Metal Arc Welding, eh, o soldadura por electrodo recubierto. Todas tienen la misma base de circuito para funcionar, todos los sistemas. Yo necesito un equipo que esté conectado a la corriente de red, y necesito los dos polos, tanto el polo positivo como el polo negativo. En uno de los polos yo coloco el electrodo, y en el otro polo coloco la masa conectada a las piezas a soldar. Entonces yo cierro el circuito, y en el momento de cerrar el circuito comienza el proceso de soldadura. En todos los casos va a ser lo mismo. Yo necesito cerrar un circuito eléctrico, y en ese cierre se produce el arco voltaico. ¿Sí? La imagen que ven acá es de un electrodo, de este señor que está soldando. Vean la proyección de chispas y de humo, que yo les decía antes. Y esto sería una gráfica de lo mismo, donde yo tengo un electrodo, la parte negra es el revestimiento, ahora vamos a explicar por qué está revestido, y el arco que funde el electrodo y genera una temperatura muy grande, inmediata, ¿sí? Por encima de los 1000 grados, lo cual me genera que los metales se fundan y químicamente cohesionen y me vinculen las piezas. Esta soldadura por arco, por electrodo, la soldadura SMAW, la verdad que dentro de los productos de diseño ya se utiliza muy poco. Se utiliza mucho en lo que es la industria metalúrgica pesada, lo que es la herrería. El sistema de esta, hay dos tipos de máquinas, que ahora creo que lo vamos a ver en las siguientes minas. Estos electrodos se consumen, por supuesto, y el mismo electrodo que cumple la función de generar el arco voltaico también me genera aporte, porque la misma varilla metálica se funde y se aporta a la soldadura. Acá, este cordón de soldadura que ustedes están viendo acá, todo lo que ustedes están viendo acá es parte del electrodo que ha quedado en la zona exterior. Y en la zona interior, que acá no se ve, veríamos lo que vimos en la imagen antes, que es el electrodo fundiendo y cohesionando el metal y unificándolo. Hay dos tipos de sistema. Uno que trabaja, una máquina, una soldadora que trabaja con corriente alterna, o sea, todas la enchufamos a la corriente alterna, es decir, a la corriente que tenemos en nuestras casas. Pero hay una que es directa, una máquina que es, por ejemplo, como podría ser esta de acá arriba, que yo conecto a la corriente de red, y lo que tengo acá es un enorme transformador, una máquina que es muy pesada, que me cambia voltaje por amperaje, y lo que yo tengo acá es una salida de pocos voltios y una gran cantidad de amperes. Por lo tanto, yo no me electrocuto. Si yo toco estas dos piezas, tengo los pies mojados, seguramente me va a patear, me va a hacer un efecto de picana, pero nada que, si el sistema funciona como corresponde, nada que me pueda hacer peligrar la integridad física. Entonces, estas máquinas, se llaman comúnmente máquinas alternas, porque trabajan con electricidad, la salida es alterna, la entrada siempre es alterna, ya han caído un poquito en desuso. Todavía hay, seguramente en sus casas encuentran algunas, se siguen vendiendo, pero cada vez en menor medida. Ya en los últimos años han sido reemplazadas estas máquinas por soldadoras del tipo inverter. Estas soldadoras hacen exactamente lo mismo, sueldan con electrodos revestidos. La única diferencia en que no contamos dentro de estos gabinetes con una gran bobina, sino con una serie de plaquetas y convertidores de electricidad que hacen que la corriente alterna que ingresa salga como corriente continua. Como bien acá dice, utiliza corriente continua para generar arco eléctrico, reemplaza la bobina por rectificadores que otorgan corriente continua en alta frecuencia. ¿Qué gano con esto? Los electrodos, esas varillitas que ustedes han visto, tienen una gran variedad. Hay muchos
tipos de electrodos para cumplir distintas funciones. Este tipo de máquinas, de inverter, me permite usar la mayoría de estos, cosa que en las máquinas alternas no. La salida eléctrica es mucho más estable. Ustedes piensen que, no sé si conocen lo que son los ciclos de la electricidad, la corriente alterna, se dice que es alterna, y si han visto alguna vez en alguna etiqueta que dice 220 volts y frecuencia 60, eso es porque en un segundo esa corriente eléctrica pasa de positivo a negativo 60 veces. Por lo tanto, durante un segundo, durante 60 veces, cuando llega a cero, la electricidad se corta. Es imperceptible, tanto para motores, tanto para lamparitas, nosotros no lo podemos percibir con nuestros ojos, pero eso ocurre. Cosa que no pasa en un sistema de corriente continua. La calidad de la soldadura es mejor, el material fundido fluye mejor, son máquinas mucho más livianas. Estamos hablando de máquinas alternas que podían pesar 30 kilos, 40 kilos, a estas máquinas de igual amperaje que están pesando mucho menos de la mitad, 5, 6, 7 kilos. Hay máquinas muy chiquititas, más chicas que una caja de zapatos, que pesan 2 kilos. Últimamente la tecnología en esto ha crecido muchísimo. Eh, Podemos agregar otros sistemas que vamos a ver más adelante. Podemos usar otro sistema de soldadura usando este mismo gabinete, ¿sí? Así que tiene una gran desventaja. Dentro de las desventajas, lo mismo que pasaba con las máscaras. Esto tiene una cantidad electrónica importante acá adentro. Si esto se golpea, es muy probable que se rompe o se dañe, cosa que en las otras máquinas, hacer prácticamente una bobina, era mucho más difícil de romperse. Es mucho más sensible a los picos de tensión, son máquinas que requieren bastante más cuidado. Este es el gráfico de un electrodo. Ven acá, hay un electrodo cortado. Lo que ven afuera es el recubrimiento. ¿Por qué el electrodo está recubierto? Tiene un recubrimiento del tipo cerámico. La finalidad de ese recubrimiento es direccionar el arco. Que el arco vaya donde yo necesito que vaya. Lo que me genera ese recubrimiento al momento de iniciar el arco es una atmósfera que protege, una especie de campana. ¿Por qué? Porque el arco voltaico en todos los sistemas de soldadura debe ser alejado, aislado del oxígeno. El aire, la atmósfera que nosotros respiramos, es conductora de la electricidad. Entonces, si nosotros no aislamos el arco voltaico, ese arco constantemente va a ser difuso o va a querer irse para otros lados donde a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa que se focalice exclusivamente en nuestras piezas metálicas a soldar. Por lo tanto, necesito un recubrimiento que al quemarse me genere un tipo de humo y unos gases que barran el aire de la atmósfera en ese lugar, es un lugar muy chiquito. Además, el recubrimiento tarda un poco más en quemarse que el alambre que está dentro, que el electrodo propiamente dicho. Por lo tanto, siempre se genera una especie de campana, lo que además eso ayuda a que el arco y esa atmósfera controlada se dirija al lugar al que yo necesito. A medida que yo voy soldando, me va generando una escoria, es decir, este recubrimiento se va quemando, se transforma en un carbón vítreo, que después yo necesito remover golpeándolo. Y bueno, no hay demasiado mucho más que esto en el proceso de soldadura por electrodo. Los tipos de electrodos seleccionados. Bueno, depende mucho. ¿Qué electrodo voy a usar? Bueno, depende el tipo de metal que voy a soldar. Depende la calidad de la soldadura. Hay soldaduras que son superiores a otras, pero también son más caras y muchas veces es innecesario. Acuérdense en el video anterior, cuando hablábamos de la elección de la vinculación, estaban los costos también. Entonces, ¿por qué voy a usar un sistema muy caro si con un sistema más económico logro un resultado muy similar o idéntico?
la posición en la cual yo sueldo. Hay electrodos que me permiten soldar solamente en un horizontal hacia abajo, otros que me permiten soldar de forma ascendente, otros descendente, otros sobre cabeza, es decir, yo puedo soldar un elemento que está encima mío. Cómo está biselada o hecha la unión, la velocidad de avance del arco, del electrodo, perdón, hay una velocidad, todo está estipulado. Soldar, chicos, es un oficio y como todo oficio requiere práctica, no solamente teoría, especialmente para soldar con electrodo, ¿no? Hay que tener un conocimiento y un estudio previo. Acá hay una variedad de tipos de electrodos, para aceros al carbono, que es el acero común, para inoxidables, podemos soldar fundición, podemos soldar metales no ferrosos, ¿sí? Cada electrodo está nomenclado, en cada varilla van a haber un número, cada letra tiene nos da un tipo de información, no quiero andar demasiado en esto para no marearlos, pero bueno, ante la necesidad, saben que la información está. Eso, electrodo. Ahora, cambiamos la máquina, vamos a hablar de otro sistema de soldadura. Seguimos soldando, pero usamos otro tipo de equipo. El sistema MIG-MAC, que es una sigla. MIG significa Metal, Inert, Gas, y MAC significa Metal, Active, Gas. O sea, gas inerte y gas activo. Ahora voy a explicar un poquito qué es eso. El electrodo en este sistema, como vimos anteriormente, era una varillita que se iba consumiendo, tiraba la colita, ponía una varilla nueva y volvía a continuar. En este caso el electrodo es una bobina de alambre, por lo tanto es una soldadura continua hasta que se gaste esa bobina, que son muchísimos metros, por lo tanto no me preocupa en un cordón de soldadura que se me termine, es decir, que la soldadura es continua. No tengo una pinza para poner un electrodo, obviamente, tengo lo que se llama una torcha, que es esto que ustedes ven acá, porque por esta manguera ingresa el alambre y sale el alambre, y hay un motor que va haciendo girar el carretel del alambre a la velocidad que yo necesito, y el alambre va saliendo de forma continua, y a medida que el alambre va saliendo, va formando el arco voltaico y se va consumiendo. Esto es una soldadura también con aporte. Acá ven una imagen de este alambre que está saliendo de la boquilla de la torcha y se está consumiendo, y el alambre todo el tiempo está saliendo. Este sistema necesita de un gas protector, acuérdense, porque este alambre ya no tiene recubrimiento, es un alambre específico para esto, pero es un alambre común. Por lo tanto, yo necesito generar esa campana. Y como no tengo un recubrimiento que me genere esa campana, necesito gases que salgan de la torcha y me generen una atmósfera controlada. ¿Qué tipo de gas? Bueno, depende del tipo de soldadura que yo necesite. Hay gases inertes y hay gases activos. Gases como, por ejemplo, el argón, que es un gas absolutamente inerte, que solamente me genera una campana, y se llaman gases activos a gases que el mismo gas me genera una propiedad extra en la soldadura, como por ejemplo el CO2. ¿Qué propiedades y qué hace cada cosa? La verdad que es un poco específico, no quiero que esto se haga tan largo, entonces simplemente quien esté necesitando esa información sabe que puede recurrir a los libros, que puede recurrir a la web para conseguirla, pero que hay dos tipos de gas. La velocidad de regulación del alambre se combina con la potencia, es decir, cuánto amperaje yo le doy a la máquina, hace que la soldadura sea más o menos eficiente. Lo mismo
la cantidad de gas que yo utilizo, ¿no es cierto? Si yo uso poco gas, logra entrar el aire de la atmósfera, logra contaminarme la soldadura. Si yo tengo demasiado gas, se me forman poros también. Es decir, es una máquina que debe ser calibrada para soldar. Eh, Hay otro sistema, creo que acá no está en la filmina, estoy buscando, perdón por la desprolijidad, que nos permite no utilizar el gas externo, que se llama sistema Flux. El sistema Flux es un alambre, perdón, pero estoy renegando con el cargador de la computadora. El Flux es un alambre que tiene incorporado el mismo alambre un material que al iniciar el arco se quema y me genera humo. Entonces yo no necesito un tubo de gas y puedo soldar sin el aporte de gas. No es una soldadura de la misma calidad, es una soldadura que estéticamente se ve como la soldadura por electrodo. Pero bueno, bajo determinadas circunstancias puede ser un buen reemplazo. El alambre es bastante más caro, bueno, tiene sus contras. Quien está interesado, incluso en lo particular, lo puedo asesorar, ya que es un tema que domino. Si no, como dije antes, en la web hay mucha información. Pero bueno, el principio de funcionamiento sin el gas es el mismo. ¿Por qué yo uso un sistema MIG? Bueno, porque puedo soldar en todas las posiciones, porque no tengo escoria, porque no hay aporte de revestimiento, entonces el gas no genera, no me genera escoria. Tiene muy buen acabado, es una soldadura muchísimo más prolija, estéticamente mucho más prolija. Eh, no tiene tanta emisión de gases tóxicos, porque no hay nada que se esté quemando, simplemente hay un gas que está recubriendo la soldadura. Puedo soldar espesores muy delgados, cosa que con el electrodo se hace sumamente dificultoso hasta imposible. Eh, entonces yo acá puedo soldar paredes muy delgadas, inferiores a 1 milímetro, y también puedo soldar paredes gruesas, sin tener que biselar los bordes, es decir, sin tener que comer los bordes para hacerle una cavidad para que adicione más cantidad de aporte. El proceso puede ser semiautomático o automático. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, como es continuo, como el electrodo no se termina, puedo soldar como en este caso, hacer una soldadura completa de 360 grados sin que se corte el arco. Cosa que el electrodo es imposible. El electrodo se va consumiendo, cuando se consumió tengo que dejar de soldar, agarrar otro electrodo y seguir. Por eso es semiautomático o automático. Y tengo una alta productividad, porque la verdad que es un sistema que inicia el arco mucho más fácil, que se puede soldar mucho más velozmente con el electrodo, y la verdad que es una soldadura mucho más prolija. Este sistema es el que se usa en la industria, generalmente se suelda casi todo con este sistema. Las sillas de cañito, que es un cañito muy fino, se suelda con, con Micmac. Cualquier taller metalúrgico que ustedes vayan a visitar, el área de soldadura, salvo que sean soldaduras muy específicas, se van a encontrar con esta máquina, con este tipo de máquina. Bien, a ver. Listo. Pasamos a otro sistema, que es el sistema TIC. TIC es Tungsten Inert Gas, o sea, tungsteno gas inerte. Esto también usa un electrodo, pero a diferencia de los sistemas anteriores, el electrodo no se aporta a los elementos soldantes. Es decir, el electrodo es un electrodo, entre comillas, permanente, que se va gastando, pero se va gastando por su propio funcionamiento, y además tiene una velocidad de degradado lenta, o sea, se puede soldar mucho tiempo, en mucha soldadura con ese mismo electrodo.
Ese electrodo es de tungsteno, como bien dice la sigla. ¿Por qué es de tungsteno? Porque el tungsteno empieza a fundir a partir de los 3000 grados, y como el arco voltaico que está generando normalmente no llega ni a la mitad de esa temperatura, podemos usar ese electrodo sin que el electrodo se funda. Es decir, que esté intacto el electrodo, solamente se calienta, me forma el arco, pero permanece intacto. No es un consumible, ¿sí? Si necesito aportar material, si necesito aportar material, lo tengo que hacer de forma externa, como veo acá en la imagen, que están soldando este bloque o esta pieza de aluminio, que está soldando con TIC, y con la otra mano, acá el soldador le está agregando con una varilla, que seguramente será del mismo material, le está agregando material de soldadura. Pero también puedo soldar sin aporte. Eso según la necesidad. Es un tema ya un poco específico y no me quiero meter en eso. También necesito proteger el arco, porque, como ya sabrán, el arco desnudo se me va para cualquier lado, y lo tengo que proteger con un gas inerte. Y en este caso utilizo argón. El argón es un gas inerte que me aísla el arco, ¿sí? O sea que también necesito un tubo. Esta es una típica soldadura TIC portátil, hay soldadoras TIC más grandes, más chicas, según la necesidad. Esta es la torcha, acá dentro, esta parte larga, está la varilla, esta es la varilla, ¿sí? Estos picos que tienen distintos diámetros, de acuerdo a cómo necesito que se proyecte el gas, es decir, tiene variantes que son específicas. Se pueden soldar elementos muy finos, estos son hojitas de afeitar, fíjense que están soldadas, imposible soldarlo con ningún otro sistema. Es una soldadura, el TIC muy fina, muy delicada, sumamente prolija, estéticamente muy agradable. Esta es una soldadura TIC, fíjense, estas que se llaman moneditas, que parecen todas moneditas apiladas. Esto requiere de una mano bastante hábil y de algunos años de práctica, ¿no es cierto? El TIC no necesita un fundente, no necesita limpieza posterior, pues recontra limpio, sí necesita limpieza anterior. Es la soldadura más sensible, por decirlo de alguna forma. Los materiales tienen que estar sumamente limpios, cosa que la soldadura por arco, por electrodo revestido, es bastante permisiva. Si bien siempre en la soldadura la limpieza es fundamental, y en soldaduras profesionales siempre se limpia muy bien la superficie, pero bueno, a veces en soldaduras que no son necesariamente tan importantes, es algo permisivo la mugre, que no debe estar. Pero no ocurre en un sistema TIC. Tiene que estar perfectamente limpio. No salpica, no hay chispas, no hay emanaciones tóxicas. La soldadura es de altísima calidad, se puede soldar en todas las posiciones. El área donde se suelda es muy visible, fíjense lo que son estas soldaduras, esto es de una bicicleta, y esta calidad de soldadura no la vamos a lograr con ningún otro sistema. Se puede automatizar porque como no tiene ningún consumible del tipo en varilla, esto se puede soldar de forma automática o semiautomática. Y bueno, es una soldadura cara porque hay que limpiar muy bien las piezas, es bastante más lento de soldar, pero bueno, tiene todo este tipo de cuestiones positivas. También hay este sistema, como el anterior, por donde me olvidé, se usa corriente alterna o corriente continua, según las necesidades que yo tenga. La TIC es lo mismo, puedo soldar con corriente alterna o con corriente continua. Soldadora de punto. Bueno, acá seguimos teniendo una soldadura que es por arco, pero cambiamos un poco la regla de juego. El arco no se ve porque este tipo de soldadura es para soldar elementos solapados, es decir, un elemento arriba de otro. No puedo soldar elementos a tope como en las soldaduras anteriores, sino que
una de las piezas tiene que estar montada arriba de las otras. Si usa la resistencia eléctrica, además necesito aplicar presión en el lugar donde voy a soldar. ¿Qué sueldo? Chapas. No sueldo espesores muy gruesos. Sueldo chapas desde muy finita hasta desde 1/8 o 3 milímetros. ¿Seguimos teniendo electrodos? Sí. Estas dos puntas que ustedes ven son electrodos. Y estas mangueras que ven acá, por acá pasa agua. Y por este sistema acá adentro pasa agua. ¿Por qué? Porque es un sistema que levanta mucha temperatura. Y si yo no utilizo agua para refrigerar esto, lo que me pasa es que los electrodos se me deforman y se me destruyen. Generalmente los electrodos son de cobre. Hay otros materiales que normalmente son electrodos de cobre que pasan muy bien la electricidad y disipa térmicamente de forma inigualable. Por lo tanto, yo pongo las dos piezas una arriba de otro, con esta palanca, bajo con el pie, hasta cierto punto, solamente me hace presión para fijar la soldadura y cuando termino de bajar, empieza a pasar la corriente eléctrica. Entre una chapa y la otra, ese aire que hay, o sea, acá no tiene aporte de gases ni de nada, yo necesito, en este caso la atmósfera me juega a favor, esa poquita cantidad de aire que hay entre esas chapas que ya están apretadas, hace que se conduzca la electricidad, se genere ese arco voltaico, se genere el traspaso de electricidad, y sumado a la temperatura me genera un punto de soldadura. Este es un punto correctamente dado, este es un punto que quedó frío, y estos, acá tuvimos problema con los electrodos o con la limpieza. Si hay demasiada mugre, si por ejemplo las chapas tienen grasa, todo lo que sea mugre o suciedad conspira contra la buena soldadura. Las soldaduras de punto, acá ven los dos electrodos y las chapas. Esto es una soldadura de punto portátil que se puede usar en la industria automotriz. Ven como acá, que hay un operario que la maneja con la mano. Y también hay soldaduras de punto que son con rodillo, que es para soldar de forma continua. Un buen ejemplo, perdón, un buen ejemplo que ustedes lo ven cotidianamente es en las latas de tomate, en las latas de durazno, que ven que tiene una especie de línea negra a un costado. Bueno, eso es una soldadura, ahí está soldada la lata. Y está soldado con este sistema. Los electrodos son ruedas, son redondos y giran. A medida que esto gira, la chapa avanza y va generando la soldadura. Tiene una costura de soldadura. Pero el sistema es por punto. Después tenemos los robots. Los robots que sueldan superficies muy pequeñas. Los robots sueldan siempre igual para soldaduras que son continuas y siempre lo mismo. En la industria automotriz voy soldando siempre lo mismo y en las mismas zonas, entonces hay un robot que va repitiendo la operación. Acá, por ejemplo, tiene un robot con una soldadura de puntos. Acá ven los dos electrodos. Eh, Hay dos tipos de sistemas de robot. Uno que es un robot rectilíneo, es decir, siempre suelda lo mismo en los mismos ejes. Y hay un robot articulado que se mueve en los tres ejes y me puede generar mayor movimiento y prestaciones diferentes. Acá tenemos otro robot, acá en la punta tengo ven que hay una soldadora MIG. Acá hay una soldadura automática asistida, hay una máquina, pero hay un operario que la va guiando. Eso es una soldadura por láser, es un sistema un poco más complejo. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Hay más sistemas de soldadura, chicos. Pero bueno, estos son los más utilizados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando la soldadura no es eficiente, cuando no está bien hecha, trae consecuencias. Se parte y la vinculación falla. Deformaciones plásticas, un montón. Al metal se le aplica una temperatura de una forma muy rápida y el metal reacciona. Se generan deformaciones que hay que tratar de evitar, hay técnicas para esto,
y a veces hay que hacer un trabajo posterior para volver a enderezar los metales. El templado también, porque los metales al recibir una temperatura muy rápida y al enfriarse rápidamente, esas zonas se templan, por lo tanto muchas veces hay que tener cuidado porque se genera una mayor fragilidad. Eh, los complementos de la soldadura, bueno, con complementos posteriores, las soldaduras se pueden amolar, se pueden quitar el exceso de soldadura. Esto es un disco flap, es un disco que está lleno de pequeñas lijas, ven ustedes, que es para pulir. Fíjense cómo está pulida esta soldadura. Yo elijo pulir o no, según lo que yo quiera transmitir. Por ejemplo, en la soldadura que hemos visto más arriba de la bicicleta, en este caso, esta es una soldadura que no fue pulida, pero porque yo quiero que se vea la soldadura, porque estéticamente me alcanza, y quiero que el usuario observe la soldadura, porque soldar es sinónimo de resistencia. Algo que está soldado eh, implica de que está bien vinculado. Entonces, yo no lo pulo. Y en otros casos, sí lo hago. Son necesidades y decisiones de diseño. Así que bueno, por ahora esto es todo. Es un resumen acotado de soldadura. Es un universo enorme y quien quiera saber un poco más, bueno, nos puede consultar, me puede consultar a mí particularmente, que tengo, como les dije antes, tengo el oficio de soldador o cualquier otro docente que los vamos a saber guiar. Así que, bueno chicos, espero que les haya servido esta teoría y les sea de utilidad. Nos estamos viendo. Hasta luego.